presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Con nosotros hoy Santiago Escobar. ¿Cómo estás, Chago? Hola, buenos días, Fernando. Muy bien. Y también Héctor Cosio. ¿Qué tal, Héctor? Hola, Fernando. Hola, Chago. Buenos días. Hola, Fernando. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? A ver, no pasó mucho hasta que empezaron a suceder situaciones que, por cierto, tienen ofrecen un desafío al gobierno y a todos los gobiernos le hubiese pasado lo mismo, y particularmente a este nuevo gabinete, como es lo que ha ocurrido en la zona de la Araucanía, que de alguna manera eclipsó las noticias en torno a la pandemia. ¿Cómo están viendo eso, Santiago? Bueno, empezó con incendio porque el ministro del Interior es de la zona, entonces hombre influyente además en la zona, y yo tengo la impresión de que empezó mal el asunto porque el despliegue en general no ha sido el más feliz. Bueno, en el caso de la Araucanía, este gobierno ha dado tumbo, pese a tener uno de los apoyos políticos más grandes que obtuvo en algún momento ahí durante las elecciones. Hoy día prácticamente eso está, yo diría, fuera de control, ¿eh? No sé cuál va a ser realmente la receta que se va a dar el nuevo gabinete y el nuevo gobierno, pero creo que es un examen muy de fondo para un gabinete que a mí me parece que es un gabinete de flotación. O sea, yo de verdad no tengo no comparto ninguno de los adjetivos que se han dado sobre todo después de la cuenta presidencial. Yo diría que el relato completo de la última semana del gobierno es más de lo mismo, con un terno celeste en pleno invierno. O sea, nada. Héctor. Mira, yo creo que me gustaría partir y quedarme un poco con las palabras del alcalde de Traiguén. Más allá, digamos, de la evaluación política que él pueda tener, da cuenta de un hecho que me parece que es muy grave. Nadie desconoce de que hace muchísimos años el conflicto político de la Araucanía no tiene solución. Los gobiernos reiteradamente han digamos, fracasado en ese intento. Han habido hechos que marcan, digamos, un antes y un después, como fue, por ejemplo, el año pasado con la muerte de Catrillanca, hace un par de años. Estoy perdiendo un poco la fecha ahí. Y cada cierto tiempo se van sucediendo hechos que van solo como aumentando la intensidad en esa zona. El alcalde de Sangüesa lo que se refiere es que la situación que está escalando en la zona, incluso con civiles yendo a atacar a civiles, en momentos en donde existe un toque de queda, en donde la policía, al parecer, digamos, tampoco toma control de la situación en ese minuto, con un hecho político previo, que es la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez, da cuenta de que efectivamente estamos en una situación que es muy, muy, muy compleja. El alcalde de Sangüesa decía que tienen que tomar rápidamente medidas, porque la posibilidad de que esto se multiplique y se escape de las manos de una manera insospechada es muy grande. Entonces la pregunta que uno debiese hacerse, la pregunta que debiese hacerse el gobierno, más allá de reiterar que el orden público está ante todo, es buscar la salida política. El mismo ministro Pérez, en una entrevista en Mercurio durante este fin de semana, sacó una frase que pasó un poquito inadvertida, que dijo que la violencia tenía causas políticas. ¿Cuánta razón tiene? Efectivamente, la violencia tiene causas políticas, pero da la impresión que frente a causas políticas la decisión que se toma en ese minuto es echarle más leña al fuego, es el control policial y no necesariamente la discusión política. Entonces, yo creo que aquí estamos en un tema que hay que irlo viendo. Y una cosa más, les recuerdo, ustedes lo hablamos muchas veces durante el estallido social de octubre. Una de las causas que más se
se sintió representada la comunidad, ni siquiera mapuche, sino que chilena en general, precisamente en la causa mapuche. Hay un sentimiento de simpatía mayoritario en la población respecto a la situación que pasa en la Araucanía. Por lo tanto, cualquier desacierto como el que nosotros podríamos observar respecto de las acciones del gobierno en la Araucanía, van a tener costos no solo para el gobierno, sino también, digamos, para la propia zona. Es una situación, yo creo que a mi juicio, y yo la veo, digamos, no como un dato más de la causa, es una situación que está escalando en su nivel de complejidad. Sí. Santiago, ¿quería agregar algo? Sí, mira, yo digo lo siguiente, en política no hay problemas imposibles, hay malas soluciones. Yo de verdad creo que la solución en materia en términos de la Araucanía, ni los gobiernos de la concertación, ni los gobiernos de derecha, de la ex concertación y los gobiernos de derecha han sido capaces de poner la pelota en el piso y hacer realmente tomar decisiones no de simpatías o antipatías. Yo la verdad es que creo que las simpatías por la causa mapuche o las antipatías por los temas que ahí ocurren son elementos, digamos, son de la atmósfera, pero no son los problemas de fondo. Yo de verdad creo que el problema de fondo es propiedad, en primer lugar uno de los pocos problemas que además de político, de representación política autonómica, tiene que ver con economía, tiene que ver con la posibilidad realmente de distribuir recursos de una manera significativa en la zona, y una parte importante de los problemas no son incluso de la zona, sino que son de las ciudades. O sea, el gran peso político de la causa mapuche no está hoy día ya radicado exclusivamente en la octava región, sino que está situado mucho en Santiago y mucho en los lugares donde hay una concentración urbana de mapuches importantes, que son las que dan soporte a las actividades en la zona agrícola. Yo diría que es un tema que se va haciendo cada vez más complejo, pero por las malas soluciones. O sea, yo creo que sí, tiene que haber diálogo, hay que sentarse con las comunidades, pero tiene que haber de verdad un plan integral respecto del territorio. Y el plan integral respecto del territorio ha estado siempre contaminado por elementos de fuerza que no le van a aportar absolutamente nada a una solución en ese ámbito. El tema es de carácter político, es cierto, todo el mundo lo reconoce, tiene que ver con autonomía, tiene que ver con reconocimiento institucional de los pueblos indígenas y básicamente el mapuche, y en segundo lugar económico, o sea, tiene que haber economía y entonces hay que hacerlo socio de lo que son sus recursos. Las madereras tienen que desprenderse de una parte importante de las lucas y no dejar que empiecen a aparecer mafias que viven del conflicto, que viven y que las cosas se solucionan solamente con unas cuantas leyes. Las cosas no se solucionan con leyes, las leyes no sirven para solucionar problemas, ayudan a solucionar problemas, pero no sirven para solucionar problemas. Sí, conversábamos recién con el senador Francisco Chaguán sobre que en este particular caso, la situación de la Araucanía, y incorporando también la situación de pueblos originarios en general, pero particularmente en el caso de la Araucanía, se ve súper claramente si es que hay voluntad política o no hay voluntad política de intentar resolver el problema. Porque es de esas situaciones donde si es que el Ejecutivo, no importa quién sea, el Ejecutivo tiene la disposición de resolver políticamente el problema o aproximarse a la resolución política de este conflicto, lo puede hacer, pero en un santiamén. Lo puede iniciar los procesos de diálogo político de una patada. ¿Por qué? Porque están todos los recursos puestos en el sistema para que
el Ejecutivo pueda hacer eso por un tema que le interesa. Esa es la razón por ejemplo, cuando en una situación de emergencia extraordinaria, todas las variantes de la institucionalidad se ordenan verticalmente detrás de una única voz, como pasa, por ejemplo, en el aspecto sanitario. Y todo el mundo entiende que hay responsabilidad, interés, una determinada fijación de planes, porque el sistema chileno de concentración tan poderosa en el Ejecutivo permite eso. Cuando hay tanto discurso respecto de que esto se debe solucionar y que tanta cosa, y no se hace nada, o se mandan cosas que después se retiran, no se ponen urgencia, la verdad que queda la idea que ningún gobierno ha tenido la más mínima intención de efectivamente abordar políticamente de fondo el problema con decisión. Y por lo tanto lo que vemos es un reguero de muertos que todos los gobiernos del retorno a la democracia han mostrado en torno al comunero mapuche, y también a otras personas que también han fallecido con atentados, como fue el caso del matrimonio en la zona de la Araucanía, pero la solución del problema no tiene aparentemente nada de voluntad política de ser resuelta o encasillada en un camino determinado. Voy a poner, y termino con esto, el ejemplo que se estableció con el proceso constituyente último. Ahí tú tienes un tema que estaba dando vuelta y que en un momento dado en el Congreso se toma la decisión de cortarla con el deseo y poner un camino objetivo con fechas y con determinadas materias para discutir ese tema que venía dando vuelta desde la dictadura. Y tú podrás decir lo que quieras, podrás estar en una parte o podrás estar en otra parte, podrás pasar la emergencia sanitaria, lo que tú quieras, pero está fijado un camino constitucional que puede entrar a resolver el problema. Nada de eso existe en materia así de claro, tajante y así de concreto, en materias que tengan que ver ni con la economía ni con la solución política a los conflictos con los pueblos originarios, particularmente con los mapuches. Ciertamente, mira, yo creo, incluso podríamos dar también un ejemplo como la enfermedad. Mira, en el caso del problema político que se lleva muchísimo tiempo con los mapuches, es una enfermedad, déjame plantearlo con esta metáfora, es una enfermedad grave, pero no es una enfermedad cuyo origen sea desconocido. Se sabe perfectamente cuáles son las causas del origen de esta enfermedad. Y lo que pasa constantemente, y que solo hace agravar esta enfermedad, es que se da por sentado que responden solo a ciertos síntomas. Pero hay síntomas que van siendo distintos y que hacen escalando la gravedad de esta enfermedad. Quiero hacer ese punto porque el caso de la muerte de Catrillanca o el caso de Lutschen, que hay una serie de eventos para atrás, son precisamente estos síntomas que están hablando, que estás enfrentando una enfermedad cuyas causas conoces, pero que no tienes ninguna intención de darle, digamos, una pronta preocupación o darle un tratamiento. Este último síntoma, que para mí, voy a insistir en ese punto, refleja, es atmósfera, desde luego, en eso coincido con Chavo, pero es una atmósfera que no hay que dejar pasar. El hecho de que este fin de semana no solo la policía haya procedido, como ya es habitual, al desalojo de inmuebles que están tomados por mapuches y a ejercer la violencia, que haya salido civiles a sacar con sus propias manos a los mapuches. No sabemos bien si esos civiles son personas, como dicen los mapuches, que son más o menos orquestadas por los terratenientes de la zona, o son también mapuches que están en desacuerdo con la decisión o con las acciones de un grupo de su misma etnia, quienes están saliendo a la calle a enfrentarse con los otros. O sea, que hoy día en torno al conflicto mapuche se esté dando esta situación, civiles contra civiles, en donde además el gobierno inste a volver a recurrir con fuerza y con vehemencia al control del orden público,
esa mezcla de armas, de tensión y de civiles contra civiles es un nuevo síntoma de esta enfermedad que no se había dado el año pasado ni el anterior. Es un nuevo síntoma. Y si no pones atención en ese tipo de eventos, la verdad es que como dices tú bien, Fernando, si no hay ninguna voluntad política de poderle dar tratamiento a esta situación, los síntomas van a empezar a crear enfermedades propias. Cada síntoma te va a dar, digamos, una nueva enfermedad. Y ese es un problema que involucra a todo el país. Y respecto de la atmósfera, claro, esta situación además es una situación que un amplio grupo de la población, tanto aquellos que están en contra como aquellos que están un poco a favor con las reivindicaciones mapuches, se sienten interpretados. Entonces estamos hablando de una causa aislada, estamos hablando de una causa que no tiene tratamiento, pero que además logra motivar en un sentido y en otro a un amplio grupo de la población. Oye, pero yo insisto sobre lo siguiente, mira, el tratamiento o los temas, digamos, micro sociales en pequeños, digamos, de manifestaciones que son tremendamente eruptivas, pero que son pequeñas, focalizadas, es como la realidad de la Araucanía. Porque lo que ocurre es que ellas pasan en un ambiente donde no hay un marco y un derrotero estratégico cierto. Yo digo, insisto, autonomía y economía son dos elementos centrales que tienen que ser lo suficientemente macizos para incluir adentro cada una de las manifestaciones anómalas, porque las manifestaciones anómalas no son parte de una cultura exógena, no son extraordinarias, sino forman parte de reacciones que son normales. Aquí casi me lincharon el año pasado, un año y medio atrás, cuando yo dije que era una costumbre en el mundo indígena quemarle al otro la casa. Pero eso está ahí, está documentado, es parte de la historia, es parte de cuando se tomaban las tolderías o cuando se tomaban se hacían los malones, etcétera, terminaba con el robo de mujeres y además la quema, porque el fuego es un elemento no solamente de punición, sino también de expiación o de liberación. A mí me pueden decir que esto es un error, que eso no es verdad, que los mapuches son tranquilos. No es real. Las peleas entre ellos, entre familias, terminan muy mal muchas veces, pero se dan en un clima donde no hay orden, donde no hay un principio de orden general. Lo que el Estado de Chile no ha sido capaz de poner es un contexto de autonomía cultural y política, autonomía protegida, digo yo, dentro del Estado de Chile, y además condiciones de desarrollo económico en una zona que es altamente sensible a los temas por su tradición histórica, por todo lo demás. Entonces, las bandas civiles que empiezan a aparecer son producto de ¿qué? Son producto de la falta de Estado en la presencia, pero un Estado que no mande comando jungla, un Estado que no esté dispuesto a intervenir como reacción frente a las manifestaciones de violencia que se dan al interior de una comunidad con conflictos incluso encarnizados en muchas partes, porque una parte importante de la Araucanía es pacífica, no tiene nada de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver en la prensa o que de las que nosotros nos hacemos eco. Entonces aquí hay una falla de Estado y acaban de nombrar un ministro del Interior, ¿no es cierto?, que se bautiza de civil, o sea, se bautiza en un conflicto interno y se pega una vueltecita por la zona, no conversa con nadie, la gente se toma los edificios que representan el ejercicio de autoridad en la zona, los quema, aparecen civiles tratando de desalojar. Bueno, ¿qué es lo que es eso? Falta de Estado, pues. Falta de Estado. ¿Y a quién hay que cobrarle? Los ministros que se sientan, en el momento que se sientan en la silla que se sientan, tienen que responder por eso. Entonces, lo lamento por el señor Víctor Pérez, pero tiene que responder por esto y por todo
todas las otras cosas, porque no creo que esté en condiciones, porque el Estado de Chile, los gobiernos de Chile no han sido capaces de poner una condición clara sobre cómo tratar el problema indígena realmente, más allá de la fuerza. Sí, bueno, vimos, por ejemplo, una discusión que fue bastante abierta y bien interesante en torno al proceso constituyente respecto de si es que podía haber o no podía haber escaños reservados para pueblos originarios. Recordarán eso hasta un ratito. Y tú veías que habían posiciones muy divergentes respecto de aquello, que eran bastante más intensas que las que había para que hubiese una convención paritaria o que se le diera cabida a posibilidad de partidos o movimientos de independientes. Tenía era mucho más delicado el tema, por lo menos visto así, de generar escaños reservados, porque el tema de la representación de pueblos originarios me da a mí la impresión de que el Estado chileno históricamente lo ve como la posibilidad, la antesala de una discusión inevitable tarde o temprano sobre el estatus autonómico de la zona. Y por lo tanto ningún gobierno ha abierto espacio en serio para aquello. Pero yo creo, Fernando, de verdad lo digo, o sea, no solamente con los mapuches, también lo vamos a tener con los Rapa Nui. Yo he insistido en que si vamos a tener un problema secesionista en el país va a ser Rapa Nui. Acuérdense lo que les digo, tarde o temprano va a llegar. ¿Por qué? Porque la manera de acercamiento a los pueblos autonómicos que nosotros tenemos no es desde el punto de vista de la autonomía protegida dentro de un Estado mayor, sino que es la amenaza del secesionismo, es la amenaza de que si son autónomos dejan de ser chilenos. No es efectivo, no es así, porque es el tratamiento de cuartel que nosotros le damos a todo el país. Si también se plantea este problema con Magallanes o se plantea con Iquique cuando hay protestas regionales encarnizadas en esas zonas por abandono, por problemas que pudieran tener, siempre está este elemento, y que es una deformación del Estado de Chile, y donde hoy día hay una gran oportunidad en el debate constitucional para tratar el tema de la administración territorial, política territorial del país, que tenga también formas autonómicas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué eso tiene que significar secesionismo? Ahora, las formas autonómicas necesitan una cosa esencial, Fernando, que es la estructura económica a partir de la cual la autonomía es efectiva, es real, y no se transforma simplemente en un territorio que vive de subvenciones, de las subvenciones del centro, que es el problema del federalismo argentino. No, nosotros necesitamos además, ¿no es cierto?, que en la Araucanía, por ejemplo, las empresas que se han hecho enclaves económicos ahí, y no voy a discutir los títulos de tierra y las cosas que tienen hacia atrás, pero lo que quiero decir es que en el negocio actual y el de ahora, la gente de la zona tiene que ser socio de ese negocio, es decir, tienen que ir, como ocurrió en Estados Unidos, como ocurre en Canadá, que no dejan de tener problemas con las minorías, pero que sin embargo han solucionado en parte importante los problemas de autonomía a partir de una consistente participación económica en los bienes del territorio. Una cosa para agregar, sí, es que yo creo que con los últimos eventos, que es lo que inició, digamos, esta conversación, aquí el gobierno tiene dos problemas. Un problema, desde luego, es todo lo que tiene relación con la Araucanía y los hechos de violencia, la reivindicación y todo lo que hemos hablado. Pero ese hecho inaugura otro problema del gobierno. Y el problema es Víctor Pérez. Hoy día, dado que el debut del ministro del Interior parte en un acto que algunos pueden interpretar como un incentivo a encender, a producir un incendio un incendio en el sentido político, en la Araucanía,
si ese fue el debut del ministro del Interior, que es el encargado de la seguridad pública de este país, en circunstancias que el Chile entero, más allá de que se esté en pandemia, existe una agitación social muy fuerte en diferentes áreas, y en diferentes áreas se van a experimentar síntomas de esta naturaleza. No solo está el tema de la Araucanía, no solo está el tema, por ejemplo, de si se están tomando bien o malas decisiones en torno a la pandemia, lo que también va a originar un conflicto. También tenemos el tema de la gran cesantía, más allá, digamos, de los incentivos o las ayudas que pueda dar el gobierno, va a provocar una crisis importante. Y si estamos en un momento político de mucha efervescencia social, de una crisis económica importante, todavía con resabios muy fuertes y muy presentes de lo que fue lo que ocurrió en los eventos en octubre, si el ministro del Interior inaugura su periodo, inaugura, digamos, su mandato como ministro del Interior con frases de esta naturaleza que pueden entenderse como agitaciones, el problema lo tiene la moneda, porque vamos a ver precisamente en un ministro del Interior un ejercicio de la mano dura, que por un lado habla de diálogo, pero primero tiene la mano dura, y esa circunstancia, en un momento donde hay alta efervescencia, pasa lo que pasó en la Araucanía, puedes estar poniéndole leña al fuego. Sí, a ver, lo único sobre eso, antes de hacer la pausa, es que nadie, me imagino yo, nadie, y el presidente menos que nadie, tiene conciencia de cuáles son los planteamientos que han tenido históricamente frente a este tipo de temas los ministros que él nombra. O sea, no se va a llevar ninguna sorpresa con el ex senador Víctor Pérez, el presidente Sebastián Piñera, en esta materia, en esta particular materia. Ni una sorpresa. Uno esperaría ver de alguna manera ese tipo de asusamiento, estas llamadas a la autotutela, perfectamente coinciden con lo que ha sido siempre una cosa que hay que decirlo en términos encomiables. Él no lo ha ocultado en términos históricos su posición respecto de la situación de la Araucanía. Por lo tanto, ahora hay que ver si es que eso representa al gobierno de Chile o solamente lo representa a él. Desde el punto de vista hasta ahora, básicamente ha tenido un par de discursos respecto de la situación y pasó esto que ocurrió durante el fin de semana, pero aquí no hay que sacarse suerte entre gitanos, digamos. Uno sabe exactamente las posiciones que tienen determinadas personas porque legítimamente no han tenido ningún tipo de ningún tipo de obstáculo para no declararlas cada vez que le han preguntado. Es cierto que entra a un organismo mayor, que es el Ejecutivo, donde hay un presidente que también eventualmente tiene posiciones que eventualmente puedan diferir y por lo tanto se produce una discusión interna política ahí. Pero si es que esto se mira desde el punto de vista del ministro del Interior, me parece que lo que pasó con todo lo penca que es algo que no debiera haber sorprendido a nadie, de la forma en que eventualmente se pueden intentar enfrentar problemas que tienen que ver con los sucesos recurrentes en la Araucanía. Civiles contra civiles, why not? ¿Por qué no? Hagamos una pausa y volvemos. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse. Y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio,
Sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave. Me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Quiero poner un tema, no sé que ustedes tengan algo más que decir al respecto, que me parece interesante. Habló de nuevo el expresidente Ricardo Lagos y volvió con un tema que es muy de él y que él denomina gradualismo. Y se planteó que la solución para gran parte de los problemas tiene que ver con este gradualismo, hacer que las cosas no traten de hacerse de sopetón, sino que se hagan calendarios, procesos, recorridos que gradualmente vayan permitiendo generar una mejoría en determinadas instancias, particularmente en la conducción del Estado. ¿Cómo ven eso en este contexto en general, con pandemia, con camino constituyente, en fin? Mira, yo Fernando, si el presidente Lagos, porque hay que tener un mapa para entenderse con lo que de repente habla el presidente Lagos, ¿no es cierto? No sabe exactamente qué es lo que está pensando, pero si a gradualismo él lo que dice, mire, hagamos las cosas, tengamos en presente lo que hemos logrado y no hagamos todo de un viaje, sino que elijamos las cosas que son más importantes o que nos van dando, digamos, el derrotero. Yo estoy de acuerdo con él, pero ahora sería bueno que completara la frase y entienda qué es lo sustantivo y qué es lo accesorio, porque eso es lo importante del gradualismo, es decir, que atiendo primero, ¿no es cierto? Si la economía, si las leyes y qué, o cuando tengo una situación de cascada como la que tengo hoy día, el gradualismo no sirve, o sea, tienes que ir a entrar a picar, como dicen, y tenés que sacar el pedazo de cañería que te está sobrando. Entonces, no sé, a mí me parecen todas esas cosas, esas frases así grandilocuentes en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, un poquito ambigua. Lo que yo sí creo que es importante es lo siguiente: el presidente de la República hizo un mensaje y en el mensaje dijo que había además un mensaje presidencial. La cuenta pública dijo que había un mensaje presidencial, ¿no es cierto?, que estaba disponible y él habló solamente 1 hora y media de cosas vagas, de cosas muy vagas. Fue una cosa pero muy demagógicamente vaga. Es decir, una cosa de que las redes y cifras que no se corresponden, de millones y miles de millones de dólares, etcétera, pero nada concreto, no un derrotero concreto. Perfectamente se podría haber dicho en 10 minutos, ¿no es cierto?, y en 7 páginas, no las 38, 39 que tenía el mensaje. Pero lo que me preocupa es que si uno se va al mensaje, que lo que él llama mensaje son las cuentas sectoriales, es decir, son aquellos pormenores que sobre lo que el país está haciendo en cada uno de sus sectores, se da cuenta que no tiene, de verdad, no hay ninguna priorización de tareas, Fernando. No hay priorización de tareas a propósito de esta frase del presidente Lagos de la gradualidad. Entonces, el problema es el siguiente, que nosotros estamos ahogando iniciativas como la que tú señalaste recién, tener un derrotero constitucional perfectamente claro, y lo estamos ahogando con una multiplicidad infinita de leyes y cosas, etcétera, que han llevado incluso a gente como Bertelsen, que fue el presidente, hasta hace poco, el presidente del Tribunal Constitucional, a decir que el presidente ha dejado de cumplir la Constitución porque ha dado paso a que se aprueben leyes que no tienen o reformas constitucionales que no están contempladas o no están en los procedimientos acordados. Mira, Fernando, estamos metiéndole al saco leyes, iniciativas, cifras y un montón de cosas que lo único que hacen es enredar más la situación en vez de despejarla, en vez de aclararla.
Y lo que uno esperaría sería la prudencia política de poner por encima, por delante, de manera clara, los itinerarios institucionales, económicos y políticos que permitan hacer que el país fluya de una manera ordenada hacia un cambio que es inevitable. Pero las cosas no están así. Y entonces, bueno, el cambio de gabinete no significó nada, la cuenta no significa mucho, y las palabras del presidente Lagos caen en el vacío porque no hay política para hacer esto. A ver, Héctor, dale. Sí, mira, yo creo que la gradualidad del expresidente Lagos tiene como antecedente una experiencia que fue catastrófica para el gobierno de la Concertación, porque esto partió con Ricardo Lagos, que fue el Transantiago. De a partir de ahí en adelante, la palabra gradualidad se empezó a utilizar en todo. O sea, después de haber asumido un fiasco gigante como fue la implementación del Transantiago, que no fue precisamente gradual, a partir de ese minuto, todo lo que parece ser urgente, pero que podría escaparse de las manos, sale la alternativa de la gradualidad, como si de alguna manera fuese la gran receta para llevar a cabo políticas públicas. Pero si tú tomas la gradualidad en el sentido de, por ejemplo, de cómo aplicar esa gradualidad, y lo vemos en cosas concretas, por ejemplo, lo que ahora nos afecta respecto del desconfinamiento y la pandemia, habría que recordar, y aquí también me apoyo a lo que dice Chau recién, habría que recordar las palabras del presidente de la República el viernes pasado en su cuenta pública. Cuando se refiere a la pandemia, y aquí quiero hacer presente esto, cuando se refiere a la pandemia, él utiliza una frase que dice que de alguna manera la ciencia le ha permitido al gobierno llevar a cabo, la ciencia en Chile y en el mundo, tomar medidas acertadas para poder gestionar la pandemia. Y cuando dice eso, y habla precisamente de la gradualidad, ¿no?, de este programa paso a paso, y cuando el presidente está diciendo eso, muestra una imagen de una reunión en donde se ven muchísimos científicos con el ministro París. Pero apenas terminó la cuenta pública, o a lo mejor incluso de manera simultánea, muchos de los científicos que participaron de esa reunión salieron a desmentir, porque lo que se muestra, lo que intentó mostrar el presidente como una muestra de gradualidad que contaba con la anuencia de una comunidad científica no era cierta. En esa reunión, la comunidad científica le comunicó al ministro París que estaban en desacuerdo precisamente de la implementación gradual del paso a paso, porque antes de iniciar cualquier desconfinamiento es indispensable conocer todos y absolutamente todos los datos. Entonces, ¿de qué hablamos con gradualidad? Hablamos, parece, de una palabra que resulta ser muy atractiva para poder evitar bochornos, pero cuando tú efectivamente tienes que aplicar una política pública gradual como el desconfinamiento, antes de iniciar eso tienes que tener toda la información sobre la mesa para saber si es oportuno o no es oportuno. Y destaco el punto, porque precisamente en este programa gradual del paso a paso es que los científicos se van a decir inmediatamente, ojo, nosotros, y esta foto que nos ponen como dando la anuencia de este programa gradual, nosotros en esa reunión, después de haber insistido y haber pedido muchísimas veces, nos opusimos a ella. Sin embargo, se presentó en la cuenta pública como la ciencia apoyando este tipo, digamos, de programas que son graduales. Si a eso apuntaba Ricardo Lagos, yo creo que le erró un 100%. A ver, yo creo que aquí hay el tema de la gradualidad, que lo hemos hablado varias veces, es interesante porque yo tengo la impresión que lo que se está hablando de gradualidad no es necesariamente lo que corresponde con gradualidad. ¿Por qué? Hay gradualidad de resultados, pero para que haya gradualidad de resultados, es decir, que las cosas progresivamente vayan mejorando, la inversión inicial, el impulso tiene que ser súbito. El impulso inicial tiene que ser enorme. Yo me recuerdo esa frase de Oscar Wilde cuando él decía, la moderación es algo fatal, nada tiene más éxito que el exceso. Y tiene razón. Cuando se tuvo que reconstruir, por ejemplo, después de
la recesión gigantesca de principios del siglo XX en Estados Unidos y le toca a Franklin Delano Roosevelt y a varios más reconstruir un país que estaba diezmado. Las cosas vinieron progresivamente a mostrarse, pero la inversión, por ejemplo, que se decidió hacer directamente de un año para otro en materia infraestructural fue gigantesca. El impulso inicial tiene que ser muy fuerte. Los resultados se van a ver probablemente en términos graduales y tú no vas a ver todos los resultados inmediatos al año siguiente en el primer informe. Cuando Corea del Sur decide dejar de ser el país básicamente centrado en la agricultura y toma la decisión de invertir en tecnología, en automóviles, en celulares, máquinas fotográficas y meterse en las grandes ligas de eso, el resultado no se da inmediatamente. Toman años para que se empiecen a ver los resultados, pero el impulso de inversión que el gobierno hace para que eso se produzca es instantáneo, es inmediatamente, es fuerte, desborda total y absolutamente lo que se había hecho en materia infraestructural y particularmente tecnológica en cualquier año anterior. Por lo tanto, claro, si el presidente está hablando de gradualidad en el resultado, que tú vas a ver determinadas cosas por las decisiones que hoy día tomamos en términos graduales, bingo. Pero si lo que él está diciendo es que hay que aportar un porotito hoy día, 2 porotitos mañana, 3 porotitos la próxima década, 4 porotitos después de 20, 30 años, eso finalmente nunca llega a cristalizar en un resultado que cambie la dinámica y la inercia en la que un país se mueve. Necesitas un impulso súbito y posteriormente los resultados vienen efectivamente en términos graduales. Bueno, totalmente de acuerdo, Fernando, a menos que se encuentren los porotitos mágicos, ¿no es cierto? Que entonces, el poroto mágico que soluciona todo, pero eso no existe. En la realidad no existe, y lo que tú señalas es lo que hemos estado conversando aquí, pero durante meses. Yo decía, el único recurso que tiene el país para enfrentar la pandemia, el mayor recurso, y se requieren siempre de los mayores recursos para enfrentar un problema, el recurso más abundante el que se usa, era dinero, es dinero, y sigue siendo dinero. Y seguimos en la discusión del dinero, entonces seguimos en el porotito, y el porotito 1, el porotito 2 y el porotito 3, y no es la masividad que necesitamos. Por ejemplo, necesitamos pasar a la discusión a la discusión del impuesto de los más ricos. O sea, este es una discusión inevitable en un país que tiene un grado de concentración económica como la que tiene Chile. Entonces, son 250 personas, es una ley para 250 personas. Nos faltará el que dirá, mira, esto es discriminatorio. Claro que es discriminatorio, porque tienen que ponerse, porque va a significar unos 10.000 o 12.000 o 15.000 millones de dólares, 250 personas con el 2 o el 3% de impuesto al patrimonio, ¿no es cierto?, para que no les va a hacer nada, no los va a dejar pobres ni cosas por el estilo, para solucionar problemas donde necesitamos recursos. Necesitamos masividad en muchas cosas, y entonces tiene razón Héctor cuando dice, si se refiere a eso, lo que tú señalas, o sea, no un porotito, no 2 porotitos, no 3 porotitos, sino una acción masiva. Lo que pasó con el Plan Marcha, a lo que tú te referías, Fernando, entiendo que era eso, fue que no solamente hicieron unos planes impresionantes desde el punto de vista de la reconstrucción, sino que además repartieron, ¿qué cosa? Platita. Le entregaron a cada alemán una cantidad de billetes. No era mucho, pero era lo suficiente para darle la autonomía de comportar y de recomponer el mercado. Yo siempre lo he dicho respecto de Haití, si en vez de meter milicos ahí, no sé, a destajo, se hubiera empezado a entregarle a la gente plata y hacer un plan de obra, a lo mejor podrías haber levantado y no haber dejado más miseria que la que dejaste ahí, que la que había antes que fueran los militares ahí, después se retiraran haciendo no sé qué.
Entonces, ahora, Chavo, sí, yo no me estaba refiriendo al plan Marshall, sino me estaba refiriendo a la gran recesión de los 20, pero para los efectos prácticos funciona exactamente igual. Y por ejemplo, en el caso de lo que conversamos en la primera mitad, ¿cómo se aborda una situación como la Araucanía? Yo tengo la impresión de que el impulso inicial de demostrar que se quiere hacer efectivamente algo respecto de la relación con los pueblos originarios tiene que ser de una masividad impresionante, que los resultados de eso se van a ver gradualmente porque hay problemas de confianza, hay ensayos y errores, hay una serie de situaciones que eventualmente todavía no nos hemos dado cuenta, hay que ver en el camino si es que va a haber una autonomía de tal forma o de tal otra, si va a ser como la neozelandesa o la canadiense, o en fin. Todo eso efectivamente puede verse a través de resultados gradualmente en el tiempo. Lo que no puede ocurrir es que estemos con cuentagotas cada cierto tiempo diciendo que queremos hacer algo para no hacerlo y para no impulsarlo. El impulso inicial tiene que ser masivísimo para que efectivamente se puedan dar cambios reales en términos graduales. Lo que uno ve cuando precisamente sigue analizando este tema de la gradualidad, yo creo que en realidad lo que buscan decir o la implementación que hacen, digamos, de medidas graduales, no está precisamente en lo que tú acabas de decir, que sería, digamos, la manera más justa y más eficaz de provocar cambios importantes, que es iniciar con fuerza un cambio interesante y después viendo gradualmente cómo van dando los resultados. Lo que se ha hecho en estos últimos años, últimos 20, 30 años, respecto a situaciones que son complejas para el país, la gradualidad, el sinónimo que tiene es hacer que poco se note. La gradualidad no tiene que ver con lograr con resultados, tiene que ver con el hacer de a poco, para que ese hacer de a poco no se les salga de las manos. Entonces es como la utilización del concepto al revés. O sea, vamos haciendo las cosas de a poco, cosa de que vamos resolviendo los problemas en el camino, no se nos va escapando de las manos, y así le pasamos la posta al otro gobierno, que él lo hará de a poco. Y en definitiva, lo único que ocurre con ese de a poco gradual es producir que el problema central, lo único que haga es seguir creciendo. Entonces eso es una medida para ir avanzando lentamente mientras el problema crece. O sea, es un contrasentido. Bueno, yo no sé, en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, estamos perdiendo, está hoy día, pero clarito que el Estado, la sociedad políticamente organizada, la sociedad de iguales, de ciudadanos, está perdiendo territorios completos en manos de bandas de narcotraficantes, microtraficantes, porque son las grandes, son las chicas, las intermedias y las chicas, las que están dominando territorios. Y eso está pasando y está pasando todos los días. Entonces nos muestran las redadas y cómo le encontraron a un tipo con 3 papelillos. Oye, el tema es ya serio, porque vamos a salir más mal de esta pandemia en términos de control territorial de las bandas medias y pequeñas de narcotraficantes en territorios amplios de la ciudad. Y entonces el tema va a haber cambiado de calidad, va a haber cambiado de calidad. Cuando esto se discutía, cuando Lagos era el candidato del presidente de la República y se discutía, todo el mundo se mostraba horrorizado con la idea de ir y pasarle una aplanadora, ¿no es cierto?, a la legua de emergencia. Pero la legua de emergencia es eso, la legua de emergencia. Hemos dejado que una población de emergencia, que viven en una emergencia 60 años, 70 años, a una legua de la moneda, ¿no es cierto?, se transforme en un barrio perforado, ¿no es cierto?, por el narcotráfico, y donde la gente decente que había es muy poca y la mayor parte vive de la criminalidad y de la microventa y del tráfico de drogas. Y entonces eso es lo que nosotros vamos haciendo con las políticas de a poco. Entonces tenemos programas, la municipalidad contigo, que no sé qué, que no sé cuánto, 5 luquitas para pagar un monitor, para que le diga a los cabros que es malo fumar. No. Así no funcionan las cosas, y entonces ahí tenemos los resultados.
Y lo mismo... ¿Qué más gradualidad, por ejemplo, que en una situación como gradualidad medida desde el impulso? No como lo que planteo yo, que la gradualidad tiene que darse desde el punto de vista del resultado. Claro. Del objetivo. Desde el impulso, que tú hagas pero una cantidad de proyectos de ley para tratar de ayudar a la gente durante la pandemia y estés siempre escalando de lo más mínimo que puedes dar, y si es que te fuerzan un poquitito porque las cosas cambian, ok, 2 lucas más, unas 5 lucas más, en fin, propones una cosa que incluso hoy día parece absurdo, pero que tú vayas decreciendo la ayuda a medida de que vas avanzando en el tiempo enfrentado en la pandemia. Esa lógica de decir, mira, toda nueva relación o toda nueva inversión en un Chile diferente tiene que estar dado solamente por el que vayamos tanteando caminos sobre la base del menor costo potencial posible en caso que las cosas no resulten. A mí me parece que es exactamente la antítesis de lo que se necesita. Tú necesitas convencerte y buscar un apoyo muy grande para generar impulsos muy potentes en términos monetarios, en términos de voluntad política, que efectivamente van a dar en el futuro, si se mantienen, resultados graduales sin producir descalabro. Pero mira, incluso lo que el presidente Lagos presenta como solución, la gradualidad como solución, parece que la gradualidad es, mirado desde este punto de vista, es el problema, no es la solución. Porque citemos otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la inminencia de los efectos producidos por el cambio climático y la política de descarbonización del gobierno. La política del gobierno para llegar a una emisión de carbono cero es al 2050. Al 2050. Todo el consenso científico mundial apela a que las medidas tienen que hacerse, el impulso fuerte tiene que ser ahora. Al 2050 ya vamos a tener muchas más cosas que lamentar. Sin embargo, para poder llegar a una instancia de carbono neutral, de carbono cero, el gobierno está planteando un proceso gradual de ¿cuánto? De 20 años, de 30 años. Así, en 30 años vamos a ir sacando una termoeléctrica, después vamos sacando otra, de tal manera de llegar al 2050 con una emisión de carbono neutro. El 2050 va a ser demasiado tarde, va a ser absolutamente tarde. Pero esa es la política que se está planteando. Entonces, efectivamente, la gradualidad no es la solución, la gradualidad es el problema. Mira, yo creo que hay ciertas cosas que, para ser justos, también se pueden pensar en gradualidad. Yo diría que, por ejemplo, en materia de salud, se ha producido una discusión que yo no entiendo por qué el Ministerio ha tenido una posición tan tajante respecto de un medicamento, el de Semcevit, que perfectamente podría registrarse, que es gradual, sin importarlo, porque están agotadas las existencias, etcétera. Pero en materia, por ejemplo, de salud, el registro de medicamentos es un tema muy de fondo que se está tratando la ley de fármacos hoy, que nos está afectando mucho en general. O sea, tú tienes hoy día a unos costos enormes una gran cantidad de medicamentos que tienen las patentes vencidas, que ya podrían ser liberados, pero que tienen un tratamiento diferente porque los sistemas no están unificados. Si hay algo que hoy día en lo que podríamos avanzar es en normalizar, ¿no es cierto?, o en centralizar y normalizar registro de medicamentos, una serie de estadísticas de carácter sanitario, etcétera, la normalización del funcionamiento de los organismos que hacen atención primaria, a objeto de avanzar gradualmente, como quiere
mientras salen las vacunas, salen las otras cosas, es decir, ir poniendo en condiciones de aceptación o de incorporación los hallazgos que se hagan más rápido. Pero si todas las cosas las dejamos para hacerlas solo de una y las hacemos de a poquito, como dice Fernando, bueno, tenemos los tacos, los cuellos de botella que se producen normalmente en la administración de este país, porque cada una de las medidas que hemos acordado en materia económica o en materia de salud, ¿qué es lo que provocan? Colas. Somos los especialistas en generar colas en la sociedad del aislamiento, del confinamiento. Vayan ustedes a una medida cualquiera y se van a encontrar con colas y con núcleos de contaminación generados por la misma política, porque no somos capaces de prever, ¿no es cierto?, la manera adecuada de que eso no ocurra. Es el tema de, no sé cómo se entiende la gradualidad, pero bueno, el presidente Lago habla de vez en cuando. No, básicamente el concepto de que las cosas tienen que darse, sí, tienen que hacerse, pero ahí yo insisto en el tema de fondo de la definición. ¿Estamos hablando del impulso o estamos hablando del resultado? Impulso. Si tú estás hablando de que los resultados van a darse gradualmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Si tú lo que estás diciendo es que el impulso tiene que hacerse gradualmente, eso no va a funcionar. Y eso es lo que ha ocurrido. Impulso. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. La palabra es un enorme impulso para que las cosas puedan empezar a mejorar, aunque sea gradualmente. El problema es que en ninguna de las materias que hemos tocado en este minuto uno aprecia el impulso, y no lo aprecia solamente en este gobierno. O sea, hay que ser claro también esto, hay que ser, como decía, justo también. O sea, los últimos 30 años en todas las materias que son realmente complejas, en el tema de las pensiones, en el tema de la educación, en el tema de la Araucanía, en el tema de la descontaminación, no han habido impulsos que puedan ser categóricos y que den indicios. Lo que ha habido precisamente es un ejercicio de a poco, paulatino, y ahí está la parte de la raíz del problema. Déjame ponerte un ejemplo de tu área. Queda poquito, pero igual lo voy a dejar planteado porque me parece interesante. Cuando Alemania, por ejemplo, toma la decisión de cambiar toda su flota de automóviles de aquí a 10 o 20 años en términos de autos eléctricos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace son dos cosas. Uno, anunciarlo, y segundo, poner un subsidio brutal a la compra del primer auto eléctrico. De tal manera de que no te quepa la menor duda que es una opción que tú puedes afrontar en términos económicos. Y le pone 6.000 euros, le da a cada a personas para la adquisición de un vehículo nuevo, que sí tiene que ser de una sola condición, tiene que ser eléctrico. Y van a lograr ese cambio brutal en 5 o 6 años. Desde luego, el impulso. Bueno, en Chile, mira, un ejemplo, en Chile el día que inauguramos el nuevo aeropuerto de Pudahuel, ¿no es cierto? El mismo día quedó chico. Y además se armaron unos tacos infernales porque querían cobrarle a la gente que entraba al aeropuerto. ¿Ah? ¿Se recuerdan o no? Bueno, sí, me acuerdo. Ahí está la metáfora que cierra. Ya, lo tenemos que ir. Muchas gracias, muchachos. Cuídense. Chao. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.